Hoy voy a hablar sobre lesiones cerradas de colon, sobre todo la clasificación nueva de la OMS y unas características morfológicas, ¿no? De estas lesiones. Entonces, la principal fuente para esta exposición es la nueva clasificación, la quinta edición de la OMS de tumores del sistema digestivo, y estos tres artículos, ¿no? Sobre todo que es una actualización de la morfología y la patología molecular de los pólipos o lesiones colorectales cerradas. Como vemos, este es un artículo del 2000, ¿no? Donde hablan todavía de la progresión neoplásica y se hablaba solo de dos vías, ¿no? De la mucosa normal que podía progresar hacia un pólipo hiperplásico o una mucosa normal que podía progresar hacia un adenoma, ¿no? Ponían estas dos vías como vías para el cáncer colorectal. Y el pólipo hiperplásico no lo consideran como lesión premaligna, ¿no? Porque tiene que sufrir todavía varios cambios en en las mutaciones, ¿no? Varias mutaciones, perdón, para que se produzcan todavía el cáncer. Pero conforme han ido avanzando los años, hemos visto la aparición de nuevas clasificaciones y ahora los pólipos hiperplásicos están dentro de un nuevo grupo, ¿no? Que son las lesiones cerradas. Acá tenemos el cuadrito de la cuarta edición de la OMS que salió en el 2010 y ahí clasificaba, ¿no? Las lesiones colorectales cerradas. En pólipos hiperplásicos, tres tipos ponía ahí. Y también ponía un pólipo o adenoma cerrado sésil, ¿no? Que podría o no tener displasia citológica. Y el adenoma cerrado tradicional, que ahora en la quinta edición del 2019 eliminaron al tercer tipo, ¿no? Que era el pobre mucina. Y ahora solo quedan dos tipos de pólipo hiperplásico, que son el tipo microvesicular y el tipo de rico en células caliciformes. Y lo que se conocía como pólipo adenoma cerrado sésil, ahora se llama lesión cerrada sésil, ¿no? Ya que no siempre es un pólipo, sino a veces son lesiones sésiles, lesiones planas, y no siempre tienen, puede confundir, ¿no? El término adenoma, ya que no en todos los casos no hay displasia, ya que la otra lesión se llama lesión cerrada sésil con displasia, ¿no? Son dos entidades diferentes. Y también tenemos el adenoma cerrado tradicional y el adenoma cerrado sin clasificar, ¿no? Que es una nueva entidad que han agregado, donde van a entrar algunos tipos de adenomas cerrados que no cumplen, ¿no? Con los criterios de adenoma cerrado tradicional, como ya voy a ir explicando. Entonces, tenemos que las dos principales vías para la carcinogénesis, para la formación del cáncer colorectal, son las vías de adenocarcinoma, que ocupa el mayor porcentaje, del 70-90%, y del 10 al 20% tenemos la vía cerrada, ¿no? Que es donde van a estar estas lesiones, sobre todo lo que es la lesión cerrada sésil y el adenoma cerrado tradicional, que van mediante diferentes mutaciones como el BRAF, CRAS, Carras, pérdida del MLH1 y del SIMP van a llegar, ¿no? Al cáncer colorectal que puede ser estable o inestable en microsatélites. Acá este es una foto de un artículo de Lancet donde nos dan esta clasificación, ¿no? En colon derecho y colon izquierdo, según el origen embriológico, ¿no? El colon derecho sería lo que viene a partir del intestino medio y el colon izquierdo del intestino posterior, ya que se ven que los cánceres que aparecen en estas dos localizaciones tienen diferentes características moleculares, morfológicas, presentaciones también, y el tratamiento va a ser enfocado, ¿no? En esos tipos de mutaciones que pueden tener ambos lados. Como vemos en el lado derecho, el colon ascendente y colon transverso, van a encontrarse las lesiones sesiles cerradas, y ahí es donde van a aparecer estas mutaciones, ¿no? El aumento del Carras, del BRAF. Y en el lado izquierdo van a aparecer otros tipos de mutaciones, ¿no?
y tienen mejor pronóstico en general. Acá podemos ver las dos principales mutaciones que van a aparecer en las vías cerradas, ¿no? Que es la mutación del BRAF y la mutación del CARRAS. La mutación del BRAF van a aparecer estos dos lesiones, ¿no? Que hemos visto, el pólipo hiperplásico microvesicular y la lesión sésil cerrada. Y también puede aparecer el adenoma cerrado tradicional con mutación BRAF, ¿no? Y la mutación del CARRAS va a dar origen a los pólipos hiperplásicos ricos en células caliciformes y al adenoma cerrado tradicional con mutación CARRAS, ¿no? Y esos pueden seguir las diferentes vías para llegar al cáncer colorectal. Acá en este cuadro podemos ver la frecuencia, ¿no? Los más frecuentes que siempre encontramos, casi siempre vemos en la práctica son los pólipos hiperplásicos, ¿no? El 80-90%. Más frecuentes en el colon izquierdo y en el recto. Son elevados, ¿no? Son pólipos. Y el tamaño generalmente es menor de 5 milímetros, ¿no? En la histología podemos ver acá en esta imagen cómo lo que está acá más engrosado, como decir, en negritas, es la parte proliferativa, ¿no? Lo normal es que la proliferación se dé a partir de la cripta, ¿no? Incluso en una mucosa normal, ¿no? La proliferación es desde las bases de las criptas hacia arriba. Pero acá en el pólipo hiperplástico lo que sucede es que hay un aumento en esa proliferación, ¿no? Entonces van a haber más células maduras que se van juntando y van a formar estas elongaciones, ¿no? En una cripta simétrica. Y en cuanto al potencial maligno, no son consideradas, ¿no? Precancerosas, ya que todavía no han sufrido las otras mutaciones. Y las lesiones cerradas sésiles, su frecuencia es menor, 15-20%, y son más frecuentes en el colon proximal. Su morfología es plana o sésil, por eso se ha cambiado la terminología, ¿no? De pólipo a adenoma, ahora es lesión cerrada sésil. Y usualmente son mayores de 5 milímetros. Acá podemos ver en la histología que la proliferación va a ser predominante en un costado, ¿no? de la base de la cripta, lo que va a causar que la proliferación se desvíe hacia la base de la cripta y ocasiona un ensanchamiento, ¿no? Lo que se puede ver como criptas en forma de L o de T invertida. Y en el adenoma cerrado tradicional es el menos frecuente de todos, las lesiones cerradas sésiles, en el 1 a 6%, más frecuente también en el colon izquierdo y en el recto, al igual que el pólipo hiperplásico. Es protuberante por lo general, ¿no? Pedunculado, como velloso. Y en la histología, la, la proliferación va a estar en las bases de las criptas, pero de las criptas ectópicas que va a tener este adenoma cerrado tradicional, ¿no? Y también tiene un potencial maligno. En los pólipos hiperplásicos, como ya he mencionado, existen dos subtipos, ¿no? Los pólipos hiperplásicos microvesiculares y los pólipos hiperplásicos ricos en células caliciformes. Los pólipos hiperplásicos microvesiculares, al igual que los ricos en células caliciformes, pueden tener ciertas cerraciones, ¿no? Que se limitan a los 2/3 superiores de las criptas. No va a haber la cerración que llegue hasta la base de la cripta, ni tampoco las dilataciones, ¿no? El pólipo hiperplásico microvesicular, las células no van a ser las mismas células epiteliales del colon, ¿no? Que son células, los enterocitos con algunas células caliciformes, sino que estas células van a contener vacuolas de mucina, ¿no? En su interior, que podría parecer que fueran las caliciformes, pero no son las caliciformes, son las células epiteliales que tienen estas vesículas, ¿no? Rica en mucina, y también algunas caliciformes ahí. Y el pólipo hiperplásico rico en células caliciformes se va a caracterizar, ¿no? Por el aumento de las células caliciformes, como vemos acá, unas criptas engrosadas, un poquito agrandadas, pero es por las células caliciformes que se encuentran, ¿no? Por estas
estas vacuolas grandes. El otro tipo de lesión que tenemos es la lesión cerrada sésil. Para definir una lesión cerrada sésil tenemos que encontrar una característica principal, ¿no? Que es una cripta distorsionada arquitecturalmente, que es lo típico. Y es una cripta que tiene un crecimiento en forma de L o de T invertida, un crecimiento horizontal con dilatación de esta base de la cripta. Y las serraciones también pueden extenderse, ¿no? Hasta la base de la cripta, a diferencia de los pólipos hiperplásicos que solo son a los dos tercios superiores. Y la proliferación es asimétrica, ¿no? Se produce desde hacia un lado. Y el diagnóstico, el criterio diagnóstico para la lesión cerrada sésil, entonces, es la presencia de, aunque sea una de estas criptas distorsionadas arquitecturalmente, ¿no? Por ejemplo, acá vemos que estas criptas sí son, ¿no?, inequívocas de una lesión sésil cerrada. Están dilatadas, tienen forma de L o de T invertida, tienen las serraciones que llegan, ¿no?, hasta la base de la cripta. Y acá, en este lado, tenemos algunas que podrían ser, ¿no? Ponen equívocas, ¿no? Porque la dilatación no es mucha, es una dilatación leve y las criptas acá se ramifican, ¿no? Pero basta con que ya haya una de esas criptas dilatadas para que se dé el diagnóstico de lesión sésil cerrada, ¿no? Acá podemos ver varios ejemplos de lesiones sésiles cerradas. Endoscópicamente la característica es una lesión plana, ¿no? Sésil, dentro de la clasificación de Paris 02A. Y suelen ser mayores de 5 milímetros, ¿no? Como estamos diciendo, sobre todo en el lado derecho. Hay algunas lesiones que pueden simular también las lesiones sésiles cerradas. Por ejemplo, sobre todo algunos pólipos hiperplásicos, ¿no? Que están sobre todo localizados en el recto, que pueden tener un prolapso de mucosa, pueden causar la dilatación de la base de la cripta. Pero si nos fijamos bien, vemos que es el prolapso, ¿no?, el que está causando estas alteraciones. O también pueden tener algunos una proliferación tipo perineurial, que va a causar que las criptas también se dilaten, ¿no? Pero vemos que es secundario a esto. Y también podemos guiarnos un poco por la localización, ya que es como sabemos, los pólipos hiperplásicos están en el lado izquierdo, ¿no? Y las lesiones faciales cerradas generalmente están en el lado derecho. Entonces ya por ahí podemos orientarnos también un poco, ¿no? Acá en este cuadrito podemos ver las mutaciones, ¿no?, que son más frecuentes, que es la mutación del BRAF. Casi más o menos el 91-76%, ¿no? Variando, ¿no?, en los países eh, del oriente y del este, ¿no? La mutación Carras es la que menos tiene, ¿no? Del 2 al 6%. Acá también vemos la mutación del BRAF en promedio del 80%. Y en este estudio se ve la progresión, ¿no? Acá vemos, entonces, de la mucosa colónica normal, el 80% de mutaciones va a ser una mutación BRAF. Entonces, el 80% de lesiones va a estar acá, ¿no? Vemos que entonces el pólipo hiperplásico microvesicular con la lesión cerrada van a ser las que van a tener estas mutaciones. Y para que la lesión cerrada progrese en una lesión cerrada con displasia, puede haber, ¿no?, la mutación la metilación del MLH1 con la inestabilidad de microsatélites, o la otra ruta, ¿no?, en la que es competente el MLH1 y también aparece la displasia, que es la menos frecuente, como vamos a ver acá. En las lesiones cerradas sésil con displasia, tiene un promedio diagnóstico 17 años después de una
lesión sésil cerrada, ¿no? Entonces, más o menos ese es el tiempo que demora una lesión sésil cerrada para progresar hacia displasia, según los estudios, ¿no? 17 años más o menos. Pero en la edad en promedio, en el diagnóstico de una lesión sésil cerrada con displasia hacia un carcinoma, ¿no? Con las características de lesión sésil cerrada, casi están ahí en la misma, la misma edad. Entonces, ya cuando una lesión sésil cerrada pasa a ser lesión sésil cerrada con displasia, hay una progresión rápida, ¿no? Hacia el carcinoma. Entonces, es por eso tal vez que la lesión sésil cerrada con displasia no es tan frecuente encontrarla. En la lesión sésil cerrada, la edad de diagnóstico promedio va a ser 75 años, va a tener una predominancia femenina. Y acá podemos ver las características, ¿no? Endoscópicamente pueden aparecer como lesiones sésiles, pólipos sésiles, y pueden tener un área de protuberancia, ¿no? Central, elevada, como un pólipo protuberante. Y como podemos ver, tiene la proliferación aumentada, ¿no? Los núcleos están más hipercromáticos, puede haber el, este, la, la pseudoestratificación, pero lo que nos refieren las guías es no estratificar, no, perdón, no clasificar, ¿no? La displasia en alto grado, bajo grado, como normalmente la hacemos en el tubo digestivo, porque la displasia en las lesiones cerradas sésiles con displasia pueden tener varios patrones, ¿no? Como vemos acá, la lesión cerrada sésil con displasia no especificada, que es la más frecuente, que va a tener pérdida del MLH1, va a tener una tipia obvia, ¿no? Con el citoplasma eosinofílico o anfofílico, el núcleo hipercromático con sello de certificación, figuras mitóticas y pérdida de la polaridad. Entonces, esta es la tipia tipo intestinal, ¿no? La que estamos acostumbrados a ver en los adenomas convencionales y es fácilmente identificable y va a ser la más frecuente, normal. Pero también hay eh, displasias que no van a ser tan fácilmente de ver, ¿no? Van a ser displasias con desviación mínima, que van a requerir sí o sí que se haga la inmunohistoquímica con MLH1 para presenciar la pérdida de MLH1 y la inestabilidad de microsatélites. Entonces, esto van a tener cambios mínimos, ¿no? Entonces, es preferible no decir displasia de bajo grado o de alto grado en el caso de lesiones cerradas sésiles con displasia, porque incluso en estos casos en los que no hay mucha displasia, ¿no? Hay una pérdida del MLH1, lo que indica un pronóstico, por decirlo así, más rápido, ¿no? De progresión hacia un carcinoma colorectal con mutación BRAF y inestabilidad de microsatélites. Entonces, por eso prefiere no decir, ¿no? De alto grado o bajo grado, sino solo lesión cerrada sésil con displasia. Y también hay otros patrones morfológicos acá, como una displasia cerrada y una displasia adenomatosa, ¿no? Que son más raros. Y estos sí no tienen la pérdida del MLH1 generalmente. Acá en esta lesión cerrada con displasia podemos ver cómo se ha perdido, ¿no? El MLH1. Y tanto el MLH1 y también van a ser SIMP, ¿no? El fenotipo metilador del CGP, las islas de CGP, que es otra mutación que van a tener. Y el otro tipo de lesión que tenemos es el adenoma cerrado tradicional. Como ya hemos visto, también va a estar localizado frecuentemente en el colon izquierdo. Va a verse endoscópicamente como lesiones protuberantes, ¿no? Vellosas. Acá, como vemos acá también, ¿no? Se podría confundir con adenoma velloso. Salvo que en el adenoma cerrado tradicional a veces no, bueno, por lo general no hay displasia, ¿no? Sino que tienen estas características clásicas, ¿no?
tenemos que ver las características citológicas que van a ser células con un citoplasma eosinofílico, ¿no? Con un núcleo penisilado, como si fuera displásico, ¿no? Otra característica arquitectural que podemos ver son los slits, ¿no? Que son como hendiduras como si fueran cortes, ¿no? Como sierras. Y otra característica son las criptas ectópicas, ¿no? Que están acá en las flechitas. Acá. Entonces, en vez de tener unas criptas acá en la base pegada a la submucosa, están acá, en las proliferaciones, ¿no? Hay criptas donde va a ocurrir la proliferación en esas zonas. A veces no se llega a encontrar, ¿no? Todas las características de un adenoma cerrado tradicional. Una puede ser porque es de repente un adenoma cerrado tradicional en etapas tempranas, en el que todavía no tienen las características arquitecturales de esas vellosidades, ¿no? Entonces es un poco difícil de identificar en algunos casos, pero menos mal que es uno de los menos frecuentes, ¿no? Que se llega a encontrar. Y en algunos casos también pueden tener displasia superpuesta, ¿no? Los adenomas cerrados tradicionales. Acá podemos ver una displasia como si fuera de alto grado, ¿no? Lo que conocemos normalmente. Y el otro tipo de adenoma cerrado que tenemos es el adenoma cerrado sin clasificar. Tiene características moleculares intermedias entre un adenoma cerrado tradicional y un adenoma convencional túbulo velloso, ¿no? Este es un adenoma que tiene las características arquitecturales, ¿no? Típicas, los slits con las criptas ectópicas, pero no tiene las características citológicas, sino que tiene las características citológicas como si fuera un adenoma convencional, ¿no? Entonces, hay varias lesiones que no pueden llegar a ser clasificadas del todo. Entonces, pero si se encuentran entre un adenoma cerrado tradicional y un adenoma convencional, entran de este grupo. Gracias.